Gide Gazo, Tunti di Hamadi, di Handi Nunas Dimunzi, Tunti di Hamadi, Luna Beña, Mirna Cunningham y Nuna Carolina Santos segundo. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos, a los que nos están acompañando en este tercer programa de Abriendo Veredas. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante, que es el tema de qué es la cosmovisión desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Agradezco la presencia de mi compañera Carolina Santos segundo y de nuestra invitada Mirna Cunningham. Y bueno, para darle entrada a este diálogo, primeramente, pues, ¿qué se nos viene a la idea de cosmovisión? Al final la cosmovisión es cómo nos reconocemos y nos vemos en el mundo, y es la manera en la que vemos, ¿no? E interpretamos el mundo desde el lugar donde estemos, ¿no? Y me parece importante entender que todos, o sea, no solo los pueblos indígenas, sino en cierta medida todos tenemos una visión de quiénes somos y dónde estamos en el mundo, ¿no? Pero fundamentalmente en los pueblos indígenas hay unos rasgos comunes, patrones comunes, que entienden la vida de diferente manera y también se posicionan frente a la vida de otra manera, ¿no? A diferencia de una perspectiva más occidentalizada, ¿no? En el que ciertos valores, las creencias, la misma naturaleza tiene una perspectiva más de valor utilitario, más que otro tipo de significados, ¿no? Y estas como visiones son fundamentales para nuestras comunidades indígenas porque son base para lo que luego se genera después, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En nuestras comunidades hay una forma de ser comunidad, hay formas de organización comunitaria que están fincadas dentro de cómo nos vemos y nos reconocemos con el otro, ¿no? Con nuestros pares, con nuestra familia, también marca la relación con la naturaleza, con el medio, ¿no? Indistintamente en los lugares en que estemos, hay una relación e interacción muchas veces con el medio natural, sí, la milpa, la tierra, los árboles, pero muchas veces también son los cerros, muchas veces son nuestros muertos, y toda esa dimensión que no es material, que muchas veces no se llega a entender del todo, ¿no? También marca la perspectiva que tenemos sobre la vida y también sobre la muerte y sobre el cuerpo, ¿no? Y el tema de cómo de cómo hacer milpa, por ejemplo, los ciclos agrícolas, también es fundamental porque eso marca la vida cotidiana de nuestras comunidades. También creo que tiene que ver con nuestros valores, también hay una ética dentro de esa perspectiva. En la medida que entendamos la cosmovisión de nuestras comunidades, vamos a entender cómo es que actúan ellos, ¿no? ¿Qué es lo correcto para ellos? Esa dimensión ética y la cabalidad que existe dentro de nuestras comunidades, ¿no? Y bueno, este es más como una parte introductoria, y teniendo esto en cuenta, pues damos paso a nuestra invitada, y te cedo la palabra, mi querida Caro. Kimidashitahi, Minimoshin Baja, Gisore, Nanganame, Minimoja Porca, Bubu no Juane Badia, Neku, Midna Cunningham. Muy buenos días. Hola a todos y a todas, muchísimas gracias por estarnos viendo un momento, pues muy contenta el día de hoy de tener una excelente invitada, a la hermana Mirna Cunningham. Les voy a compartir un poquito de la trayectoria de la hermana Mirna y de todo el trabajo que ella ha venido haciendo para los pueblos indígenas. Ella es de formación profesional, médica cirujana, es del pueblo Mixquita de Nicaragua. Participó en procesos políticos sociales vinculados a la lucha de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas de América Latina. Ha sido coordinadora de la Cátedra Indígena de la Universidad Indígena Intercultural. En septiembre de 2010 obtuvo un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo la primera vez que la UNAM otorgó tal reconocimiento a una mujer indígena. De 2011 a 2013 fue presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU y actualmente es presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.
Estimada hermana Mirna, bienvenida a este espacio de diálogo hacia con los pueblos indígenas. Estamos hablando con una mujer que yo admiro mucho en lo personal, una muy grande, si no es que una, más bien, es una de las más grandes lideresas de América Latina y también es una de las grandes lideresas a nivel global, una persona que ha aportado mucho, que ha tejido redes y que ha formado alianzas con muchos actores sociales para aportar de manera significativa al movimiento indígena, y es por ello que teníamos que tenerla en este espacio para escucharla, porque es una mujer de la que tenemos que aprender muchísimo, que quisiéramos que nos durara para la eternidad, porque personas sabias como ella de verdad nunca van a dejar de aportarnos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctora. Es un honor de verdad tenerla aquí. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas. La primera es, por favor, hermana Mirna, compártanos por qué es importante la cosmovisión de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Adrián, por esta invitación. Y realmente los felicito a cada uno de ustedes por continuar abriendo espacios para el diálogo entre pueblos indígenas y con pueblos indígenas. Definitivamente el tema de la comunicación utilizando nuevas tecnologías ha sido una de las últimas formas de lucha que nuestros pueblos han venido asumiendo. Y muchas gracias por todo lo que han dicho sobre mí. Realmente yo lo que he hecho es tratar de llevar las voces de las mujeres, de los hombres, de distintos grupos de edad de los pueblos indígenas a distintos espacios. O sea, lo que he hecho es solo transmitir el trabajo y la lucha colectiva de nuestros pueblos. Definitivamente el tema de la cosmovisión de los pueblos indígenas es fundamental porque estamos hablando de que los pueblos indígenas estamos tratando de promover un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo que respete a la madre tierra, un modelo de desarrollo que se base en relaciones respetuosas y armónicas entre seres humanos y un nuevo modelo de desarrollo en donde las personas no sean el centro, sino que el centro sea las relaciones que las personas y todos los elementos de la naturaleza tienen. O sea, y estamos hablando de elementos tangibles como son nuestros espíritus, nuestros dioses, o intangibles, pero también de elementos tangibles como las plantas. En fin, estamos hablando de una nueva forma de ver el mundo. Y esa propuesta de desarrollo de los pueblos indígenas se hace porque estamos viendo que el modelo económico vigente nos está llevando a una crisis total. Y nosotros desde los pueblos indígenas planteamos que tenemos conocimientos, tenemos prácticas. Las zonas en donde todavía hay biodiversidad están en los territorios indígenas. Y todo eso que se ha podido conservar está basado en una práctica de vida que tiene que ver con la cosmovisión. Entonces, cuando hablamos de la cosmovisión de los pueblos indígenas, no es un elemento esotérico que queremos promover, no es una visión romántica de la vida la que queremos promover, sino que queremos decirle a nuestros hermanos, nuestras hermanas, al resto de la sociedad en nuestros países, que si volvemos a tomar en cuenta esas relaciones recíprocas que se basan en la cosmovisión indígena, podríamos enfrentar las crisis de alimentos, de cambio climático, etcétera, de una mejor manera, de una manera más humana. Por eso es fundamental divulgar, por eso es fundamental discutir sobre la cosmovisión de los pueblos indígenas.
Muchas gracias, Mirna. Yo creo que es muy relevante esta parte que tú dices, ¿no? En términos de, ah, como modelo de desarrollo, me parece que esto es algo fundamental y más ahora, ¿no? Cuando nos encontramos en un mundo que nunca pensamos que iba a tener tantos daños a la madre naturaleza, a la tierra, y ahora con la emergencia de esta pandemia, ¿no? Creo que es necesario revisar esas nuestras cosmovisiones que nos han funcionado por años y que pueden ser una vía, ¿no? Otra alternativa para generar y para promover la vida, ¿no? En cierto sentido, me parece fundamental. La siguiente pregunta, Mirna, es, ¿qué implicaciones tiene la cosmovisión indígena en la relación con el medio ambiente y en la organización comunitaria? Definitivamente la cosmovisión indígena, como tiene un elemento central, el tema de la reciprocidad, el tema de las relaciones, tiene mucho que ver con la gobernanza, con los modelos de gobernanza en nuestras comunidades. ¿Cómo hemos podido mantener el bosque? ¿Cómo hemos podido mantener las fuentes de agua? ¿Cuándo se pierden las posibilidades de controlar esas fuentes de agua y comienzan a ser contaminadas? Definitivamente las hemos podido mantener porque tenemos en nuestras comunidades normas comunitarias, lo que nosotros decimos nuestro derecho propio. Y esas normas comunitarias se transmiten de generación en generación, existe una estructura comunitaria responsable de garantizar que éstas se cumplan y en la medida en que funcionan esas normas de gobierno propio, pues en esa medida entonces garantizamos la protección de la naturaleza, garantizamos la protección del medio ambiente. Cuando se rompe esas estructuras comunitarias, ya sea por conflictos militares, ya sea porque el territorio fue ocupado por una concesión que se otorgó sin participación y sin consentimiento de los pueblos indígenas, ya sea por desplazamiento o expulsión de un territorio, es cuando comienza a ser afectado el medio ambiente. O sea, cuando se rompen los tejidos comunitarios que están basados en esos valores, valores que tienen que garantizarse por mujeres, por hombres, por niños, por jóvenes, por adultos en las comunidades, valores que definitivamente responden a la cosmovisión. Sorprendente todo lo que nos comparte y cómo es que de pronto lo que nosotros vemos tan real, tan palpable y tan posible desde las comunidades, de pronto desde otros espacios no se visualiza desde la misma forma. Entonces resulta importante repensar, ¿no? Cómo es que nos estamos concibiendo unos a otros, cómo estamos percibiendo la naturaleza y también cómo es que estamos percibiendo los aportes que vienen desde las distintas culturas que forman el mundo. Entonces, preguntarle, doctora Mirna, ¿cuáles son los principales aportes a la humanidad desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas? Definitivamente, esta visión del mundo de los pueblos indígenas no se percibe desde otros sectores porque se ha venido construyendo en nuestros países un modelo de gobierno y un modelo de desarrollo que se ha basado en el racismo, en la exclusión social de los pueblos indígenas. Nosotros estábamos aquí en nuestro continente con enorme potencial de desarrollo. Basta ver todo lo que los pueblos indígenas sabían sobre astronomía, sabían sobre neurocirugía, sabían sobre salud. O sea, y la verdad es que el modelo de ocupación y colonización lo que hizo fue desconocer
esos conocimientos, o sea, desconocer a esos pueblos, romper las estructuras de los pueblos, ocupar sus territorios. Y eso se ha mantenido en todo el proceso de construcción de las repúblicas. O sea, las leyes, las normas, las instituciones que se han venido imponiendo sobre nuestros países han mantenido escondido o clandestino, catalogados como inferiores, todos esos conocimientos de los pueblos indígenas. Y entonces, obviamente, la visión que nosotros tenemos sobre recursos naturales, sobre territorio, varía totalmente de la visión que los otros sectores tienen sobre esos mismos recursos. O sea, ellos ven el bosque como un área donde hay madera que se puede vender, ellos ven el río como agua que puede servir para producir Coca-Cola, para producir otras cosas. O sea, realmente su visión es más desde el punto de vista de lo que les genera ingresos, porque su modelo de desarrollo está basado en generación de ingresos y no en establecimiento de relaciones armónicas en donde todos podamos tener una visión de las 7 generaciones, en donde entendamos que las decisiones malas que tomamos ahora la van a sufrir nuestros descendientes dentro de 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones. Entonces, ante eso, nosotros necesitamos seguir promoviendo nuestros aportes. ¿Y cuáles son nuestros aportes como pueblos indígenas? En primer lugar, nuestros conocimientos. Los conocimientos que nosotros hemos llamado los conocimientos indígenas, otros han llamado los conocimientos tradicionales. Nuestros conocimientos sobre formas productivas. Nuestros conocimientos sobre el manejo de los recursos naturales, nuestros conocimientos sobre medicina, nuestros conocimientos sobre formas de aprendizaje, nuestros conocimientos sobre cómo resolver conflictos, nuestros conocimientos sobre cómo se maneja, cómo se administra de forma colectiva una comunidad, nuestros conocimientos sobre relaciones de complementariedad entre mujeres y hombres, nuestros conocimientos sobre la relación entre los mayores y las nuevas generaciones. En fin, nosotros tenemos una enorme gama de conocimientos que pueden efectivamente contribuir a cambiar esas relaciones. Y esos conocimientos, si van acompañados con el aporte de las formas de gobernanza que nosotros proponemos, en donde cambie la estructura del Estado y el Estado se vuelva un Estado que responda a la diversidad cultural y no solo a una cultura, pues obviamente son aportes fundamentales de los pueblos indígenas. Necesitamos seguirlos promoviendo, pero principalmente necesitamos seguir construyendo alianzas para que las universidades, las instituciones puedan ir dando esos cambios que se requieren para poner en igualdad de condiciones los conocimientos nuestros y obviamente conocimientos que las otras ciencias, los otros sistemas científicos también van generando para resolver los problemas. En la medida en que tengamos esos sistemas de conocimientos articulados y trabajando de forma conjunta, pues obviamente habrá mejores condiciones. Sí, totalmente de acuerdo en el sentido de que hay que generar esa complementariedad, esos diálogos. Me parece que usualmente a veces la ciencia más occidentalizada o la ciencia institucionalizada usualmente a veces es ahí donde a veces hay una resistencia por reconocer nuestros aportes, ¿no? Reconocer que han sido funcionales en nuestras comunidades y que han resuelto problemas, ¿no? En nuestras vidas cotidianas. Y creo que ese es uno de los principales retos que todavía tenemos que seguir continuando, ¿no?
porque nuestro conocimiento sea aceptado, ¿no? Y que también que es funcional. Y pues bueno, Mirna, te comento la siguiente pregunta. ¿Qué consejos daría la población indígena y no indígena para la revitalización de las cosmovisiones de los pueblos indígenas? Hay bastante avances en el mundo en cuanto al reconocimiento del valor de los conocimientos tradicionales, pero esa aceptación todavía tiene una visión racista. Aceptan los conocimientos, pero no nos aceptan a nosotros. Y entonces es muy difícil separar lo tangible de lo intangible. Por ejemplo, es difícil separar un elemento activo en una planta medicinal que puede transformarse en medicina si no aceptamos a los portadores de esos conocimientos, si no aceptamos a los sabios, las sabias, que son las que han podido mantener esas plantas. O sea, entonces tratar de decir, ok, a partir de ahora, qué bueno que esta planta produce ese principio activo, ahora lo vamos a llevar a un vivero y vamos a poner una plantación. Entonces, el problema que nosotros vemos es precisamente desvincular los conocimientos de los portadores de los conocimientos. Y entonces el principal consejo es que este es como un combo. Si aceptas los conocimientos, nos tienen que aceptar a nosotros. Y si nos aceptan a nosotros, no nos pueden aceptar solo como un recurso, sino como portadores, sujetos de derechos humanos. Y sujetos de derechos humanos significa que entonces las relaciones tienen que basarse en un enfoque de derechos humanos individuales y colectivos. Entonces, ese combo está inmerso en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, interrelaciona derechos individuales con derechos colectivos. Entonces, a mí me parece que el principal consejo es que tanto nosotros, los pueblos indígenas, tenemos que ser conscientes de que somos sujetos de derechos humanos, no solo como personas, sino como pueblos. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder superar esa mentalidad colonizada que nos metieron dentro de la cabeza de que nuestros aportes no son válidos, de que nuestros sistemas de alimentos, nuestros sistemas de medicina, nuestra forma de educación es inferior a la otra. O sea, tenemos que irnos empoderando. Y empoderarse significa estar ejerciendo tus derechos individuales y colectivos de forma muy consciente. Y eso significa cambios de actitudes nuestras, cambios de vocabulario nuestro, cambio en nuestras relaciones entre hermanos y hermanas indígenas. O sea, dejar de un lado la envidia, dejar de un lado de desacreditarnos, creer que lo que hace uno es más importante que lo otro. Todo lo que hacemos es fundamental. Si nos colocaron en un hoyo del cual tenemos que salir y solo podemos salir de ese oscuro pozo de la colonización si lo hacemos de forma coordinada y articulada. Entonces, el empoderamiento significa cambio de actitudes individuales, pero principalmente vinculadas a la comunidad, a la organización, articularnos. La unidad entre nosotros es fundamental. Nadie nos va a respetar, nadie nos va a hacer caso si un grupo dice una cosa por un lado y el otro grupo dice otra cosa por el otro lado. La unidad, la articulación. Y obviamente a los no indígenas el principal consejo es comenzar a sentirse no solo admirados,
de la cultura indígena. O sea, como algo folclórico, como algo hermoso que aporta a la humanidad, sino entender que detrás de cada uno de esos elementos culturales de los pueblos indígenas hay mujeres, hay hombres, hay pueblos. Y comenzar realmente a luchar de forma consciente nuevamente en contra del racismo y la discriminación. Y comenzar a sentirnos orgullosos de nuestra plurinacionalidad y comenzar a sentir que vamos a resolver esto si trabajamos de forma conjunta, indígenas y no indígenas. Y yo creo que este caso de COVID-19 nos ha dado enormes lecciones en relación con esto. Los pueblos indígenas que han podido enfrentarlo de mejor manera son pueblos indígenas que han hecho uso de su derecho a la libre determinación. Han tomado sus propias medidas, algunas veces de autoaislamiento, han promovido sus propios procesos de búsqueda de medicina tradicional, se han articulado dentro de las comunidades y han elaborado sus propios protocolos. En fin, son pueblos que han ejercido sus derechos humanos, pero también han sido casos en los cuales también los estados respetan los derechos de los pueblos indígenas y les han facilitado tomar esas medidas y las han tomado en conjunto, de forma articulada. Entonces yo creo que sí, la pandemia nos ha dado lecciones de que no podemos trabajar sin políticas públicas interculturales, no podemos seguir sin presupuesto para esos programas y esas políticas interculturales, no podemos seguir trabajando por un lado el Estado y por el otro lado los pueblos indígenas. Y también nos ha enseñado a los pueblos indígenas que las mujeres han jugado un papel importante, los dirigentes han jugado un papel importante, las juventudes han jugado papel importante y todos en conjunto nos hemos articulado para salir adelante. Muchísimas gracias por todo lo compartido, doctora Mirna. Es sorprendente cómo es que entre este mundo tan diverso tenemos mucho por lo que trabajar para poder mantener vivas las cosmovisiones. Ante esto, quisiera preguntarle, ¿qué pueden accionar los pueblos indígenas para articular o entretejer las generaciones para poder mantener la salvaguarda de todos estos conocimientos que usted ya nos mencionaba? Porque nos encontramos también, creo, ante una crisis al interior de los pueblos indígenas, donde las nuevas generaciones están perdiendo nuestra lengua, donde se está olvidando la medicina tradicional, donde los cargos tradicionales están siendo desplazados, por un lado. ¿Qué pueden accionar los pueblos indígenas para poder prevenir esto y poder generar la continuación de los conocimientos ancestrales? Definitivamente tenemos grandes desafíos, pero también, porque como has señalado, pues tenemos limitaciones que el mismo modelo nos ha generado. Pero también tenemos grandes oportunidades. El programa de ustedes está dirigido por jóvenes. Y entonces efectivamente decimos que hay jóvenes que están perdiendo sus elementos culturales, pero también yo siento que hay jóvenes que están asumiendo nuevas formas de lucha. O sea, el hecho de que ustedes tengan un programa de comunicación demuestra que hay jóvenes que sí están haciendo uso de nuevas herramientas para seguir promoviendo sus derechos. Entonces, yo digo que lo que tenemos que hacer los pueblos indígenas es aprovechar estas oportunidades. Y algunas veces las oportunidades no las vemos porque nos centramos solo en ver lo problemático y lo negativo. Pero siempre hay oportunidad. En medio de las crisis hay oportunidad. Siempre una institución no es homogénea. Pues dentro de una institución podemos encontrar una persona que es aliada nuestro. Podemos encontrar un programa en el cual nos están
de alguna manera respetando y ofreciéndonos la oportunidad para participar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las instituciones con las cuales nos vinculamos, quiénes son las personas dentro de esas instituciones con las que podemos comenzar a abrir ventanas. No nos cerremos a ver solo lo negativo. Veamos las oportunidades. ¿Cuáles son esos jóvenes que están dispuestos a regresar a sus comunidades? O algunos tal vez ni querían regresar, pero el desempleo los empujó a regresar. ¿Cómo hacemos uso de esa fuerza juvenil que está regresando a nuestras comunidades? ¿Y cómo comenzamos nuevamente con trabajito de hormiga, poco a poco, a volver a enamorarlos de su cultura? Porque al final lo que nosotros necesitamos es sentirnos orgullosos de nuestro lenguaje, sentirnos orgullosos de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, sentirnos orgullosos de nuestros trajes, sentirnos orgullosos de nuestros valores y comenzar nuevamente a promoverlos, pero sin creer que son los únicos valores que existen. Existen otros valores y no es malo que los practiquemos. No es malo que hable castellano y hable mi lengua indígena. No es malo que los compartan. Y obviamente promover esos espacios de intercambio entre mayores y menores. O sea, que las abuelas nuevamente puedan hablar con sus nietas, sus nietos, que los abuelos puedan salir a dar un paseo al campo, a la milpa, como decía Adrián, y platicar con los jóvenes. Cuando los jóvenes comiencen a valorar que su actividad, su trabajo está dándole de comer a su comunidad, van a empezar a darse cuenta que lo que hacen es importante. Cuando los jóvenes comiencen a ver que a través de su iniciativa de promover el uso de la lengua indígena están comenzando a revitalizar la medicina tradicional porque está vinculada a la lengua indígena, van a empezar a valorarlo. Cuando las jóvenes comiencen a ver que a través de su trabajo organizativo se reduce el embarazo en adolescentes y las muchachas comienzan a ver que es importante esperar un poco para tener hijos, hijas y estudiar y prepararse, pues estamos logrando los resultados. Entonces yo pienso que lo importante es generar evidencias. Evidencias de que esto que estamos diciendo es cierto. O sea, y la única forma es también promover y empujar esos espacios de generación de evidencia. Ustedes están en una universidad. Esa universidad tiene la responsabilidad de generar evidencias que sustenten esto que ustedes dicen. La universidad tiene que promover investigaciones interculturales que demuestren que es cierto que protegemos el bosque cuando tenemos control sobre nuestro territorio. La universidad debe de proveer evidencias que demuestren que es cierto que la milpa alimenta más que el monocultivo. La universidad tiene que generar evidencias que demuestre que la niña o el niño indígena que aprenden su lengua materna antes de comenzar a aprender en otro idioma, pues aprende mucho mejor, desarrolla mejor su sistema intelectual. Esas evidencias necesitamos que las generen centros como las universidades. Y por eso es tan importante el papel que ustedes puedan hacer dentro de una universidad, porque las universidades tienen la responsabilidad de articular su papel de formación con el papel de generación de evidencias y sustentar con ello políticas públicas que son las que necesitamos. La gente no puede tomar decisiones políticas sin datos y ese es un papel fundamental de la academia. Qué importante todo lo que nos comparte.
Es asombroso cómo es que todo está interconectado y que no podemos separar una cosa de la otra, puesto que todos estamos en un mismo mundo y que todo genera un impacto de una forma u otra. Muchísimas gracias, hermana Mirna, por compartir con nosotros sus saberes, por compartirlos con el público que nos está viendo. Reiterarle al público, como en nuestros programas anteriores, que pueden dejar aquí sus comentarios, sus recomendaciones. Esperamos que esta entrevista con la hermana Mirna sea de su total agrado y de verdad envíenos sus preguntas para poder responderlas ahí de manera directa en la página, y por qué no decirlo, igual y volver a tener aquí a nuestra invitada especial del día de hoy, porque de verdad no terminamos de aprender de ella, siempre nos invita a crear cosas nuevas, siempre sus comentarios nos impulsan, y justamente por eso es una de las grandes lideresas de América Latina. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación. No sé si tenga algún comentario adicional que quiera compartir con nosotros y con nuestro público. Nada, muchas gracias por la invitación y a seguir adelante, y que el ejemplo de ustedes sirva como inspiración a otras jóvenes y otros jóvenes indígenas para que nos multipliquemos y podamos efectivamente ir transformando este mundo en un mundo más justo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Adrián, por tu participación, por tu tiempo, por tu dedicación. Muchísimas gracias a todo el equipo de USLAP TV que hace posible este programa. Muchas gracias a ustedes también por estarnos viendo, por dedicarnos tiempo, y ojalá nos puedan enviar sus comentarios. Porque no pongo mi yo que mira más que hi, porque comirna porque ahí son guiña canarrame con los gomeñe coyo ente yo porque Adrián Mashkahai. Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos por estarnos viendo. Muchísimas gracias, hermana Mirna, por estar presente aquí con nosotros, y pues bendiciones para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.